Vamos a Lucas, su capítulo 7. Vamos al versículo 36. Dice de esta siguiente manera: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con su cabello y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, o sea, adentro de este, era profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con su cabello. Me diste beso, mas esta, desde que entré, no me ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella te digo, tus pecados, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Palabra de Dios para el pueblo de Dios, amén. Existe una tendencia profundamente arraigada en el corazón humano, y esto es la comparación con los demás. Nos medimos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo, con el hermano de la iglesia, aún con el incrédulo. Tenemos la tendencia de comparar nuestras vidas con los demás. Y parece ser que ciertamente siempre encontramos a alguien que a nuestro propio juicio está peor que nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con personas que los miramos y juzgamos sus vidas y pensamos: yo nunca haría esto, yo nunca fuera como él, o al menos yo no hice lo que él hizo, o yo no soy tan malo como ese hermano o esa hermana o esa persona. Y realmente este es precisamente el problema con el fariseo Simón. El problema de este hombre: tenía una muy buena intención, invitó al maestro a comer, a convivir, pero mientras entró la mujer, el hombre observaba a esta mujer, y mientras más quebrantada la mujer pasaba, más juzgaba este hombre. Y Jesús tuvo que direccionar sus ojos y tuvo que darle una
parábola para que él pudiera entender el problema. Y hoy, el día de hoy, quiero a través de esta parábola, quiero hablar sobre el problema de la comparación. El problema de la comparación. ¿Por qué? Porque existe un gran problema. El problema está de que nuestra naturaleza humana siempre quiere comparar nuestra vida con los demás. Vivimos siendo juzgados y vivimos juzgando a otros. Incluso Jesús nos da en los evangelios, nos dice que antes de que juzguemos a nuestro prójimo, debemos de primero quitar la viga que tenemos en nuestros ojos. Antes de juzgar a la persona por sus acciones, debemos de primero ver nuestras vidas. Y este es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le trata de enseñar al fariseo a través de una hermosa parábola. Y esto es exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy, que hay un problema con la comparación. Mi objetivo de esta preciosa tarde es de que salgamos de aquí con una idea, un principio que nos va a enseñar a de que no debemos compararnos con nadie más. No debemos de juzgar a las otras personas. ¿Por qué? Porque esta parábola nos va a enseñar. Vamos a su versículo 41. Vamos a Lucas 7:41. Dice de esta manera, este es el ejemplo que el Señor Jesucristo le da a Simón. A Simón para comparar su vida con esta mujer. Antes de leerlo, tenemos de entender que existen dos personas. Hay dos personas juntamente en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Está la mujer que el Lucas la describe como una mujer pecadora, una mujer baja. Mas sin embargo, tenemos a Simón, que Simón es un fariseo. Es una persona que él sabía hablar bien. El hombre sabía de Biblia. El hombre sabía cómo comportarse, cómo tenía una vista, un testimonio intachable, porque era fariseo. Y la mujer no. La mujer era una mujer pecadora, una mujer sucia, una mujer que muchos la despreciaban porque era una mujer, una prostituta, en otras palabras. Así muchos de nosotros nos conducimos mirando el error de las personas y siempre diciendo, wow, yo no seré jamás capaz de ser como ese hombre o ser como esa mujer. Y eso es exactamente el corazón de muchos de nosotros. Muchos de nosotros que nos venimos a la iglesia pensamos que somos mejores que otras personas. Pero el Señor nos enseña de que hay un problema con la comparación. Y Él relata esta parábola. Miremos el versículo 41. Dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ahora, lo primero que me enseña esta parábola y lo primero que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar a través del Evangelio de Lucas es de que existen dos personas, pero la misma condición. Dos personas, pero la misma condición. El versículo 41 nos dice que un acreedor, una persona que tenía dinero, finanzas, tenía dos personas que le debían dinero. Él nos está relatando que hay dos diferentes personas, pero estas dos personas tienen la misma
condición. ¿Qué es esta condición? Son deudores. Son deudores. Y Jesús lo que está haciendo, está respondiendo al juicio silencioso de Simón con una historia tan sencilla. No comienza juzgando a la mujer, no comienza denunciando a la mujer, no comienza diciendo había una mujer, no. Dice que ambos eran deudores. Ambas personas eran deudores. Jesús no se pone a decir, hey, habían dos deudores y ambos debían lo mismo. O aquí el enfoque no era de que uno debía más que el otro. Aquí la historia es de que ambos estaban en la misma situación. ¿Qué era? Debían dinero. Y esto es exactamente lo que lleva a la persona a la ruina. ¿Por qué? Porque nos enseña de que el pecado tiene diferentes manifestaciones. Me explico. La mujer era una mujer que su pecado lo llevaba visible. Lo llevaba visible. Era una mujer de la calle, una mujer prostituta, una mujer que ha perdido su dignidad, una persona que es denunciada o maltratada o abusada en las calles o por los hombres. Y su pecado es más visible. Mas sin embargo, tenemos al otro lado de la moneda, tenemos al fariseo Simón. Simón era incluso tal vez un hombre más respetado, un hombre más con un testimonio muy sutil o muy bien, firme. Mas sin embargo, la Biblia nos dice que el pecado nos ha hecho a cada uno de nosotros en bancarrota. El pecado ha puesto la misma deuda a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo otro que me enseña es que el pecado produce la misma bancarrota espiritual a las personas. El rey David dijo, hey, mi madre en pecado me concibió. Lo primero que nos enseña y mi primer punto es de que hay dos personas, pero es la misma condición. Dos personas con la misma condición, dos diferentes deudores. Hay dos personas en esta parábola. Uno le debía al creador le debía 500 y el otro le debía 50. Mas sin embargo, ambos estaban en la misma condición. Si lo vemos en los ojos espirituales, usted y yo estamos en la misma situación. La Biblia dice en Santiago 2:10 dice que quien quebranta un solo mandamiento se hace culpable de toda. Incluso Romanos nos afirma que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros le debe al Señor Jesucristo. Estamos endeudados, estamos en bancarrota. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma situación. Todos tenemos la misma condición, el pecado. Recordemos que cuando Adán pecó, dice la Biblia que por un hombre entró el pecado. ¿El pecado fue para quién? Para toda la humanidad. El problema de la comparación es de que pensamos de que muchos calificamos el pecado por lo cual podemos ver. En otras palabras, el pecado nos iguala. No es la cantidad de nuestras acciones, sino nuestra incapacidad de ser salvos. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y incluso vivimos en una cultura que clasifica los pecados. Creemos que existen personas muy pecadoras o personas bastante buenas.
Vivimos en una cultura donde medimos lo bueno o lo malo de la persona dependiendo por lo que podemos ver. Si hay una persona que habla vulgarmente, se viste de cierta manera, sus acciones demuestran que es un pecador, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra cultura dice, bueno, yo soy una buena persona porque no hago lo que esa persona hace. O yo soy mejor que esta otra persona. Mas sin embargo, delante de los ojos de Dios, Dios no mide solamente nuestras acciones, sino que Él pesa nuestros corazones. La comparación es uno de los pecados más favoritos del orgullo. Mientras nos comparamos con otros, siempre encontraremos a alguien peor. Entonces, Jesús, cuando ve nuestro corazón, Él no mide solamente lo que hemos hecho, pero Él mide la condición quebrantada, la condición pecadora del corazón humano. Por lo tanto, todos estamos en deuda. El pecado nos ha arruinado, el pecado nos ha hecho deudores. Y es fácil caer en el error de la comparación. Es fácil juzgar a la persona por sus acciones y pensar que yo soy mejor. Pero mientras más juzgamos a otros, más nos condenamos a nosotros mismos. Ahora, cuando comparamos nuestras vidas, las comparamos a la santidad de Dios, descubrimos que todos somos deudores. El pecado no nos hace diferentes delante de Dios, nos hace igualmente necesitados de Cristo. Ahora, quizá lo segundo que me enseña esta parábola, no solamente me enseña que hay dos personas con la misma condición, pero también me enseña que hay una misma deuda y hay un mismo Salvador. Hay una misma deuda y hay un mismo Salvador. Miremos el versículo 42, dice, y no teniendo ellos con qué pagar. Lucas 7:42 inicia diciendo, y no teniendo ellos con qué pagar. Y esto me enseña que hay una incapacidad humana y es absoluta. Ahora, debo de dar un poquito de contexto en esto. Una persona en el tiempo antiguo, cuando le debía a otra persona, esa persona se convertía en esclavo de la persona que le prestó dinero. Cuando esta persona que era deudor no tenía con qué pagar, la persona que le dio dinero o le prestó, sea lo que sea, ahora podía él tomar de este hombre, vender todas sus posesiones e incluso venderlo a él y a su familia. El acreedor tenía la habilidad de quitarle todo al deudor, dejarlo en bancarrota, hacerlo esclavo para sí mismo o venderlo como esclavo a otra persona. Si esto lo practicaban en la antigüedad, incluso lo practican hoy en día. Muchos de nosotros le debemos a los bancos por nuestras casas, nuestros autos, y si no podemos pagar, ¿qué sucede? El banco o el lugar financiero, ¿qué hace? Nos quita lo que tenemos. Si lo vemos en los ojos espirituales, iglesia,
nos asombraríamos de que el pecado nos ha puesto en una ruina, en una incapacidad absoluta de poder pagar nuestra deuda. El pecado nos ha tachado tanto que ahora la Biblia presenta al hombre como alguien que está no enfermo, no adolorido, no moribundo, no. La Biblia presenta al hombre espiritualmente muerto. Un hombre muerto está incapacitado absoluto de todas las cosas. Una persona que está muerta no tiene la habilidad de pagar algo porque está muerto. No hay vida en la persona. Y como no hay vida en la persona, no puede pagar, es deudor. Incluso Efesios su capítulo 2 dice, mas Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos afirma que éramos enemigos de Dios y no podíamos pagar, no podíamos cambiar, ni podíamos ser salvos. Y aquí está el Evangelio. El versículo dice, y no tenían ellos con qué pagar. Pero aquí es donde el Señor Jesucristo cambia y entra el Evangelio, porque dice, perdonando a ambos. Perdonando a ambos. El Señor Jesús está diciendo, hey, hay una condición. Y esa condición es la muerte espiritual de toda la humanidad. No importa si eres fariseo, no importa si eres judío, no importa si eres romano, no importa si eres prostituta, la condición es la misma. ¿Cuál es? Muerte. Esclavos del pecado. Pablo nos dijo que en el tiempo antiguo éramos esclavos de la muerte o esclavos del pecado. Mas el Señor nos ha hecho ¿qué? Libres, dice su palabra. Entonces, la Biblia nos enseña y Jesús nos está enseñando en esta preciosa tarde que el problema con la comparación es porque pensamos que somos buenos sin saber que delante de los ojos de Dios tenemos una deuda que usted y yo no podemos pagar. No podemos pagar. Y esta es nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha matado. Nacemos muertos espiritualmente. Nacemos incapaces de poder hacer algo para nuestras propias vidas. Nacemos totalmente depravados. Esta es la condición del hombre humano. Y el pecado, aunque sea visible o lo escondamos como muchos lo hacemos, somos pecadores delante del Señor. Somos distintas personas, pero tenemos la misma condición. ¿Y cuál es? Somos deudores. Somos deudores. Es la misma deuda. Todos tenemos la misma deuda. Pero está el mismo Salvador. Y eso es lo que dice Lucas 7:42. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó. Aquí está el Evangelio. Perdonó a ambos. Perdonó a ambos. La palabra utilizada aquí implica cancelar completamente la deuda. Este hombre no fue un descuento lo que les hizo. No negoció con ellos, mira, está bien, te doy 2-3 semanas más para que me lo pagues. No negoció en ellos diciendo, ¿sabes qué? Mira, nada más dame la mitad y lo demás pues te lo cancelo. No. Fue una liberación total. Y esto es exactamente lo que Cristo hizo en la cruz.
Él tomó nuestra deuda. Él tomó nuestra condición. Él tomó lo que nosotros debíamos, lo pagó en la cruz. Algo que usted y yo no podíamos hacer por nuestras propias vidas. Colosenses dice, canceló el acta de los decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz. Ahora, el problema está aquí, que muchos de nosotros vivimos intentando en pagar una deuda que Cristo ya canceló. Servimos para que seamos aceptados, obedecemos por miedo, nos esforzamos pensando que el Señor nos amará más, pero el Evangelio dice otra cosa completamente. Cristo no vino a ayudarnos a pagar nuestra deuda, vino a pagarla completamente. Nuestra obediencia no compra el favor de Dios, sino que es la respuesta agradecida de quien ya fue perdonado. Entonces esto nos enseña que el Evangelio no comienza con lo que nosotros hacemos por Dios, sino que comienza con lo que Dios hizo por nosotros en Cristo. En Cristo. Y lo tercero y último que me enseña esta parábola es que es el mismo Salvador, pero hay una diferente respuesta. El mismo Salvador, diferentes respuestas. Lucas 7:43 nos dice, respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo rectamente, has juzgado. Cuando el Señor Jesucristo le da la parábola a Simón, el fariseo, le dice, habían dos deudores. Uno le debía 500 y el otro le debía 50. Ambos eran deudores, ambos tenían la misma condición. Pero este hombre perdonó la deuda, canceló por completo la deuda de estas dos personas. Jesús le hace una pregunta muy hermosa, le dice, ahora, ¿quién tú crees que va a amar más? Y Simón le dice, bueno, yo creo que aquella persona que se le perdonó más, que se le fue castigado más. Y Simón responde correctamente, aquel que quien perdonó más. Y Jesús le dice, has juzgado rectamente, o sea, lo has hecho muy bien. Nos enseña de que el mismo Salvador salva a aquellas personas, pero cada uno de nosotros responde diferente. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué es que nosotros respondemos diferente? Por una sencilla razón. No hemos entendido, no hemos comprendido la magnitud de lo malo que nosotros somos. No hemos entendido que hemos nacido de una mujer y cuando hemos nacido totalmente depravados. No hemos entendido que nuestras vidas es el reflejo del pecado que nos domina. Mentimos, robamos, hacemos toda clase de iniquidad. Mas sin embargo, pensamos que con venir a la iglesia, pensamos con levantar nuestras manos, cantar, adorar, somos buenas personas. Porque no hemos entendido la gravedad de nuestro pecado. No hemos entendido la gravedad. La mujer
conocía la profundidad de su pecado. La mujer prostituta sabía que ella era una mujer completamente vil, inmerecedora, que era una mujer que todos lo despreciaban. Pero ¿qué sucedió cuando ella reconoció que el divino de divinos estaba presente? Su corazón fue movido ¿a qué? A ir detrás de él y con sus lágrimas derramadas. Sus lágrimas no eran un teatro, era un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ella sabía quién era. Ella no tenía que defender su reputación. Ella no tenía justicia propia para proteger. Solo tenía una gran necesidad. Y esta mujer respondió a la gracia. ¿Cómo? Con derramar el perfume a los pies del Señor, derramar sus lágrimas, enjuagar sus pies con su cabello, porque sabía que ella era una deudora completamente. Sabía que su deuda no la podía pagar. Mas, sin embargo, al otro lado tenemos a Simón. Simón confiaba en su propia justicia. Su mayor pecado tal vez no era la inmoralidad, tal vez no era un hombre que se vendía como esta mujer, pero su pecado mayor era ¿qué? Su orgullo. Su orgullo lo llevó a pensar que no necesitaba gracia. Su orgullo lo llevó a pensar de que él no necesita de Dios, que él no necesita de un Salvador, que él sabe las Escrituras, que él sigue la ley, que él por orar, por diezmar, por ayunar, por asistir a la iglesia todos los domingos, él es una buena persona y no necesita de Dios. Eso es pecado y es igual a una mujer prostituta. Y muchos de nosotros vivimos de esta manera. Es un círculo, es un vicio a nuestro alrededor. Un vicio que pensamos que somos buenas personas al compararnos con los demás. Y ese es el problema, iglesia. El problema está de que la comparación nos lleva al orgullo y el orgullo es un pecado delante de Dios. La comparación nos lleva a pensar que no necesitamos de un Salvador, que no necesitamos de un Cristo. Por eso es que respondemos de diferentes maneras. Respondemos, no queremos servir en iglesia, no queremos invitar a nuestros vecinos o invitar a otras personas a las reuniones. ¿Por qué? Porque pensamos de que no hay necesidad. No hay necesidad. Yo soy una buena persona y no hay necesidad. No hay necesidad que todos oigan el Evangelio. No hay necesidad que todos vengan a los pies del Señor. Pero esta parábola nos enseña que el amor es la evidencia del perdón. Mientras más Dios te ha perdonado, más amor debería de uno mostrarle al Señor. Y eso es exactamente la parábola. La parábola dice, hey, dos deudores, uno le debía mucho y el otro apenas. ¿Cuál de estos dos? Y muchos de nosotros nos quedamos en la medida. Bueno, el que se le perdonó más. A ese debe de amar más, ese debe de estar agradecido porque se le perdonó más. Yo, que se me ha perdonado poquitito porque pues yo soy una persona muy buena. Yo necesito mostrar amor así. Pero la Biblia nos enseña que todos estamos en el mismo barco, deudores, necesitados, quebrantados, muertos en nuestros delitos y pecados.
destinados al infierno, destinados a la muerte espiritual, destinados a un infierno fuera de la gracia, de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venimos a entender y a capacitar la magnitud de nuestro pecado y que mi pecado es el mismo pecado de un bebé recién nacido o es el mismo pecado de un anciano de 100 años, todos compartimos el mismo pecado. Por lo tanto, mi agradecimiento, mi amor, mi fidelidad estaría completamente a los pies del Señor Jesucristo. Estaría rendido a los pies del Señor. Y ese es el perfecto ejemplo de esta mujer. Conocía su condición, sabía su necesidad, y ella usó todo lo que ella tenía para venir y derramar a los pies del Señor. Esto nos enseña algo tan hermoso, iglesia. No nos comparemos con los demás. La pregunta no es cuánto pecado hubo en tu pasado. La pregunta de hoy, iglesia, es cuánto valor tiene Cristo para ti. Hay muchos de nosotros que vivimos dando poco porque pensamos que hemos recibido poco. Muchos vivimos calentando sillas pensando de que el Señor ha muerto por nosotros, y con el puro hecho de que reconozcamos que Él ha muerto en nuestro lugar y a nuestro favor, ya, no es así. Si comprendemos el valor y la magnitud de lo que el Señor ha cancelado a nuestro favor, nosotros mismos fuésemos como esa mujer, rendidos a los pies del Señor, enamorados de Él, viviendo para Él. Pablo, uno de los más grandes ejemplos, teniendo todo fariseo de fariseo, él conocía la ley, conocía todo de la religión, un hombre religioso. Pero a entender la magnitud de su pecado, al entender de que su deuda era grande y necesitaba el Salvador, él mismo dijo: hago todo como pérdida, pierdo todo, me despojo de todo para vivir para Él. Y eso es lo que hace cuando nosotros reconocemos que somos deudores delante de Cristo, cuando reconocemos que le debemos toda una vida y no hay cómo nosotros pagarle. De esa misma acción nace el amor genuino. Al final de la historia hay una sola persona que sale en paz. No fue el fariseo, fue la mujer. ¿Por qué? Porque dejó de esconder su deuda y la llevó a los pies de Cristo. Esta parábola nos enseña de lo que nosotros somos y nuestras deudas debemos de ponerla a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque somos incapaces de pagarla. Somos incapaces de pagarla. Y la buena noticia del Evangelio es que el acreedor no exige pagos, no exige pagos imposibles.
Porque Él sabe que en Cristo Él mismo pagó nuestra deuda. Y ese mismo evangelio y esa misma gracia está extendida para cada uno de nosotros el día de hoy. Esa misma gracia se extiende. Dejemos de fingir que somos personas buenas. Dejemos de fingir que tenemos un buen testimonio. Dejemos de fingir de que debemos de trabajar y trabajar para satisfacer a Dios. Dios ya está satisfecho con la sangre de Cristo. Es solamente reconocer de que no somos buenas personas. Es de reconocer que necesitamos un Salvador. Es de reconocer que delante de los ojos de Dios todos somos iguales. No hay mejores personas que otros. Yo no soy mejor que ustedes por estar aquí arriba predicando, ni ustedes mejor que yo porque ora o ayuna 7 días a la semana, 365 días al año. Usted no es mejor ni es más santo porque se sabe toda la Biblia, o porque es teólogo, o porque usted sabe más que otros. Todos somos iguales, deudores. Todos somos iguales, necesitados. Y el Evangelio ha llegado, la gracia ha llegado para ser perdonados y ser santos, no por nuestros méritos, pero por la sangre que fue derramada en la cruz. Es Cristo el que cancela nuestra deuda y nos da su santidad por quien Él es, no por quien nosotros somos. Le invito a cerrar sus ojos en esta preciosa tarde. Pidámosle al Señor que perdone nuestra deuda. Uno diría, bueno, yo no fumo, no tomo, no soy mujeriego. Yo trato de hacer las cosas buenas. Pero tal vez existe el pecado del orgullo, pensando que somos mejores que otros. Orgullo. Y la Biblia dice que el Señor mira de lejos al orgullo y mira de cerca al humilde. Tal vez su pecado no sea visible delante de los ojos de los hombres, pero tal vez es visible delante de los ojos de Dios. La mentirita blanca no es mejor que la mentira negra. Tal vez la infidelidad no a su esposa, ni a sus hijos, ni a su trabajo, pero la infidelidad a Dios, la que nadie ve, que usted prefiere confiar más en las cosas terrenales que en la fuerza y en el poder de Dios. Tal vez no somos prostitutos o no nos prostituimos físicamente, pero vamos tras otros dioses. La medicina, el dinero, la fama, las mujeres, el poder, la autoridad. Dioses. Es pecado. Yo no soy perfecto, ni tampoco puedo llevar una vida perfecta. Yo soy igual de necesitados que cada uno de nosotros. Soy igual de necesitado. Y por eso es que nos acercamos al Padre y decirle, Señor, te necesito. Señor, soy deudor. Y enjuagamos los pies del Maestro y suplicamos que tenga misericordia delante de nosotros. Oremos. Padre, te doy gracias.